Bien, gracias también ya en esta mañana nuevamente todos unidos para seguir con los pasos de nuestro estudio dentro de protocolos ministeriales. Bien, para eso pues vamos a orarlo de inmediato y dar el inicio, ¿no? Para dar el inicio, vamos a orarlo. Padre, en esta hora agradecemos, Señor. Gracias por tu misericordia y gracia, por las bondades y todas las dádivas que, Señor, tú permites en esta hora. No sea mi persona que esté humanamente, sino más bien con su ayuda y dirección, Señor, queremos ser instrumentos, ser canal de bendición para muchas vidas. Cristo, con tu poder y ayuda en esta mañana comenzamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente bienvenidos en esta mañana. Hoy día abordamos el día 12 de julio. Para nosotros es placer de poder avanzarlo, estar en el estudio de protocolos ministeriales. Bien, dicho esto, pues más bien los hermanos que ya tal vez siguen ingresando y resto, tal vez los que no puedan, quienes también sigue a través de las grabaciones, ¿no? Bien, bueno, hoy estamos ya caminando en el capítulo 8, mis hermanos, capítulo 8, donde el tema es composición de la letra de una alabanza de adoración. ¿Cómo es? ¿Cómo es que canta? Vuelvo, repito, tal vez no volveremos a ser expertos teóricos o metódicos en cuanto a escribirlo. Nuestro afán no es aquello, sino más bien ministerialmente ver cuáles son las pautas de aquello. Entonces, ya con esto habíamos ya en la clase anterior abordado algunos aspectos, especialmente lección número 29, ¿no? ¿Cómo es que escribe una alabanza, ¿no? ¿Cómo es que está escrita una alabanza? ¿Y de qué manera, ¿no? Y con esas pautas continuamos el día de hoy también. Estamos ya verlo, ¿no? De cómo realizar composiciones, es decir, revisar una panorama de cómo está escrito un, un tema. Entonces, y ese tema, cómo nosotros podemos ir también revisando, o si usted mismo es escritor, bíblicamente, cómo podemos ver, ¿no? Bueno, tema teórica, partituras, las notas, todo aquello en área secular sí se ve, ¿no? Bueno, por mi parte, soy honesto, no manejo mucho partitura, sino más bien como este es un protocolo desde una perspectiva universal y general. Bien, entonces, eso lo vamos a ver hoy y la siguiente clase, revisar cómo poder revisar un canto, cómo está escrito. Entonces, eso va a ser el tema de la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a lo de hoy y para aquello, pues, vamos a nuestros manuales de estudio. Vamos al manual de estudio hasta capítulo 8, lección número, a ver, este rato te lo estoy ubicando. Hasta la lección 30. Vamos hasta página, hermanos queridos, hasta página, a ver, este rato estamos por acá. Permítanme, este rato se pelea. A ver, página 89, ¿no? Página 89. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, hermanos, quienes ya están ya en la plataforma. Bendiciones. Página 89. Tema dice, ¿cómo realizar la composición de la música cristiana? Pero sin antes, vamos a la palabra, está en el folleto también esto, Colosenses 3:16.
Hermanos, esta guía ayudará a escribir letras cristianas en cualquier melodía, independiente del tipo de música. Estas instrucciones paso a paso te enseñarán necesario cómo escribir o cómo revisar prácticamente, ¿no? De lo que, cómo estamos. Colosenses 3:16, mis hermanos. Alguien que esté con la palabra del grupo. Hermanos, hermanas queridas, hermanos queridos, ayuden leyendo Colosenses 3:16. Cualquiera del grupo, por favor. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Busquemos, mis hermanos, hermanas. Colosenses 3:16. Buenos días, pastor. Bendiciones. Bendiciones, mi hermana. Ayude, por favor. Colosenses 3:16. Gracias, hermano. Colosenses 3:16 dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Gracias. Gracias, hermana. Bien, entonces, ¿sabe qué? Cuando hablamos de los temas, bueno, esto ya habíamos introducido en la semana anterior también. Debemos nosotros prácticamente ser espirituales. El libro de Colosenses es una norma para toda persona que estamos involucrado en los ministerios. Desde el versículo 5, bueno, si fuéramos a una clase teológica, revisaríamos desde el versículo 5, pero solamente quiero leer dos versículos adicionales, ¿ya? El versículo 5 y el versículo 12. Versículo 5. ¿Qué es el deber de los cristianos? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. En otras palabras, todo lo que nuestro aspecto natural, lo que somos. Para uno empezar en los ministerios, para uno estar involucrado en la alabanza, eso es un pedido especial. Número dos, vamos hasta versículo 12, porque todos los versículos hablan de aquello, pero quiero un poquito enfatizarlo. Versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia y benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Bueno, el versículo 13 continúa indicando algunos aspectos, ¿no? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? El versículo 5, el requisito nosotros para que fluya el Espíritu Santo, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Como compositores, como cantautores cristianos, número uno, hacer morir el viejo hombre, lo terrenal. Este cuerpo hoy mismo tal vez no quiere estar en cosas de Dios. Tal vez este cuerpo quiere vanidades, estar un momento descansando. Hoy que es domingo, mejor me voy una vueltita. A veces, eso es la naturaleza. Hasta cierto punto está bien también. Pero nosotros quienes estemos involucrados a las cosas del Señor, a los ministerios del Señor, es necesario entonces hacer morir el viejo hombre. Hacer morir el viejo hombre. El viejo hombre no nos aporta nada. ¿Qué es viejo hombre? Todas las ideas que manifiesta en el pasaje. Incluso el versículo 6 continúa, ¿no? Bueno, eso recomiendo para uno llevar bien nuestros ministerios.
Versículo 12, en cambio, dice vestíos. ¿Qué significa vestíos? Cuando hablamos de vestirnos, significa de que tomemos todos los atuendos, instrumentos, todos los aspectos necesarios para servir al Señor. Por eso dice, no, vestidos pues como escogidos de Dios. Es decir, ¿sabe qué? Dios escogió a nosotros ¿para qué? Para dar los dones. Ya esta temática vemos en capítulo 2. Ustedes revisaron en capítulo 2. Hay dones, ¿no? Dones operacionales, dones del Espíritu Santo y dones ministeriales. Entonces, cualquiera de estos tres tipos de dones, usted y yo debemos usarlo bien. Por eso dice, ¿no? Vestidos pues como escogidos. ¿Quiénes son escogidos? Los que Dios dio por la misericordia, diferentes dones. Bien, seguidamente ahí mismo tenemos santos, dice, ¿no? Y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Sabe que todo aquello a nosotros Dios nos da? Bueno, estamos en estas semanas haciendo un estudio de diplomado en liderazgo. Y de paso también dentro de eso estábamos viendo los niveles. ¿Cómo estamos? ¿Estamos aptos o no? Entonces hoy, bueno, con ustedes en cambio es tema de protocolos, pero sí un poquito enfatizar antes de comenzar con la clase de hoy, motivarlos, ¿sabe qué? Entonces, hacer morir al viejo hombre y vestirse de nuevo hombre que somos siervos y siervas. Al margen de la teoría, de la ciencia, de la música y del canto, si es que el Señor ha permitido, amén, dele gracias a Dios porque todo viene por Dios y caso contrario también, pero lo que acá entonces pretendemos aquello, vestiendo de nuevo hombre, somos nuevo hombre, vestidos pues como escogidos de Dios, dice el textualmente el versículo, ¿no? Y finalmente el versículo 17, ¿no? ¿Qué nos dice? Todo lo que hagáis, veamos, vea qué nos dice, y todo lo que hacéis, perdón, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ay, qué tremendo, ¿no? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, es decir, con nuestra manera de expresar y con nuestra manera de accionar. ¿En nombre de quién hacemos? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien usted y yo debemos, a quien usted y yo servimos. Entonces, nuestro deber es aquel. Hermanos, entonces con esto, con este pasaje, yo recomiendo para su vida ministerial, Colosenses es, bueno, ¿no? Capítulo 3 verso 5 hasta versículo 17. Es un instrumento bíblico para los ministros. Ayer un hermano me llama y dice, pastor, deme un pasaje para motivar a los ministerios. Y yo, ¿sabe cuál? ¿Qué pasaje di? Este pasaje. Colosenses 3:5 hasta 17. Por eso el versículo 16 habíamos leído, ¿no? Que Él nos pide que la palabra de Cristo more en abundancia. Cuando dice abundancia significa de que nosotros debemos estar totalmente a un nivel alto de conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y lo más tenemos ahí, debemos cantar también, ¿no? Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. E incluso de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, el apóstol Pablo no habla solamente a la iglesia de Colosas, sino también a la iglesia de Éfeso. Efesios 5:19 también manifiesta aquello. Entonces, es importante tomar en cuenta, ¿no? Bien, hermanos, dicho esto, pues espero que sirva como reflexión para nuestras vidas, un devocional ministerial de esta mañana. Hoy sí vayamos a lo nuestro, ya.
a la clase respectiva. Bien, entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Semana pasada habíamos hablado de algunos aspectos de cómo estudiantes en cuanto a protocolos ministeriales, habíamos tratado de ver en que nosotros en primera instancia debemos también verlo, ¿no? En cuanto a la idea, es decir, pensar en el tema. Hoy vamos a volver esto para aquello, ¿no? Y el primer paso es, dependiendo de nuestra historia, debemos ver a ver qué tema me gusta, cómo es aquello y el estilo en qué vamos a cantar. Eso habíamos visto, ¿no? Y luego, paso por paso, ¿no? Habíamos hablado de tres pasos, primero y segundo, tercer paso, ¿no? En primer paso, habíamos hablado en cuanto el conocimiento y la guía, la iluminación sería, ¿no? No la, tal vez la inspiración es a los personajes bíblicos, pero a nosotros, iluminación a la luz de la palabra. Segundo paso, necesitamos también estar claro en el ritmo y la melodía, analizarlo aquello. Tercer paso, ver la estructura mismo, ¿no? El pasado, presente y futuro. Dentro de eso hablamos en cuanto a cómo está la composición. ¿Está en paralelismo o está en o rima? Eso habíamos hablado, ¿no? Y en cuanto a paralelismo, hablamos de tres clases de paralelismos, ¿no? Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Bien, y también habíamos hablado lo que es rima, mis hermanos, ¿no? Rima, primero como tipo, había rimas consonante y rimas asonante. A consonantes algunos autores conocen como rimas perfectas, ¿no? Y a los asonantes como rima imperfecta o rima también, llaman también rima vocal, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva siempre los cantos están, ¿no? Y también luego habíamos hablado de clases de rima, ¿no? Clase rima continua, cuando la mayoría de los versos está en una estrofa, ¿no? Termina rimando de una manera, es rima continua. Habíamos hablado de las rimas gemelas. Eso es, por ejemplo, ocurre cuando dos primeras filas de la estrofa terminan igual, puede ser de manera asonante o consonante. Y también hay otro tipo de rima, es rimas cruzadas, rimas que van, ¿no? Por ejemplo, con primer verso, primera fila, con la tercera fila, la segunda con la cuarta. Cuando la estructura está de esa manera, entonces, ¿esto cómo se llama? Se llama rimas cruzadas. Bien, número cuatro, otra clase de rima. Habíamos hablado sobre las rimas abrazadas, ¿no? ¿Cómo eran las rimas abrazadas? La primera fila de la estrofa y la última fila de la estrofa terminan rimando. Entonces ahí vemos aquello, ¿no? Y también riman entre segunda fila o segundo verso y la tercera fila. Mayoría de los cantos está de cuatro versos, de cuatro filas, ¿no? Entonces, mayoría en redacción de los cantos en lengua española, esa particularidad manejan bastante, ¿no? Habíamos hablado de rima interna, es decir, ¿qué es rima interna? Cuando hay rima en el mismo verso, ¿no? Ya habíamos dicho ejemplo, solo estamos recordando. Y finalmente, rima libre. ¿Qué es rima libre? Rima libre no es otra cosa que
no hay una rima con ninguna de las de los versos, ¿no? O filas que comúnmente llamamos. Entonces, hermanos, hermanas, ¿sabe qué? Estas debemos poner en práctica. Bien, para eso habíamos enviado dos cantos, aunque ustedes algunos enviaron, ¿no? Y gracias también por cumplirlo. Y los que no, también favor de enviarlo. En esta hora quisiera que compartan, ¿no? Compartan el testimonio, cómo les fue al analizar el canto, ¿no? ¿Cómo les fue al estar analizando el canto? Cada uno de ustedes, ¿no? Con dos temas, recuerda que habíamos mandado dos temitas. Uno es el No hay Dios tan grande como tú y otro Yo caminaba. Y también para algunos mandamos los cantos más populares que cantamos hoy, ¿no? Dios eterno, amigo fiel. Bien, no sé si nos comparte, mis hermanos, su experiencia de la clase anterior, cómo les fue en desarrollar tareas y por qué hacemos eso, porque hoy continuamos con el mismo, ¿no? Y bueno, los poemas escritos todavía no, eso para siguiente hora. Este primer momento, en cuanto a de lo que como, qué nomás encontraron en otras palabras en estos temas, ¿no? Bien, empezamos con nuestra hermana, no sé, usuario es hermana Mónica, ¿no? No sé si tengo escrito mal sus datos. Disculpe, hermana. Me confirma, ¿ya? Pastor, un ratito, porfa, ya mismo participo, por favor. Un Listo. poco. Ya, ok. Disculpe, hermano, pastor. No, no hay problema, no hay problema. Bien, hermano Alex, hermano Rubén, hermano Moisés, en ese orden vayamos, ¿ya? Hermano Alex, comparta su experiencia al realizar, de analizar cantos que habíamos manifestado. Bendiciones, mi hermano Alex. ¿Cómo está, pastor? Buenos días con todos los Dios. hermanos y hermanas. Estaba igualándome todavía, pastor. La anterior semana no pude alcanzar a la clase y Ah, estaba ya. igualándome. Ajá, Listo, entonces más luego, ¿ya? Y justo ya. como es continuación de la clase anterior, y seguramente vamos a aprovechar. Hermano Rubén, cuente su experiencia, hermano. Bendiciones. Hermano Rubén Lema, bendiciones. Hermano pastor y todos los hermanos, buenos días. Y bueno, Buenos días. lo que yo podría comentar acerca de la tarea que nos envió de las dos alabanzas es que en la primera alabanza, según yo, encontré el paralelismo sintético eh, en la primera, en los primeros versos. Y, y acerca de las rimas, encontré rimas asonantes y también lo que termina en la vocal U, había rimas. Y en la segunda alabanza pude encontrar paralelismo antitético en en el primer verso. Y también pude encontrar lo que es en el segundo, digamos, en la segunda estrofa también encontré paralelismo antitético. Y también encontré lo que es rimas asonantes que terminan en las vocales O. eh, y también pude analizar que es una rima libre en la segunda alabanza, hermano pastor. Ajá. Amén. Gracias, hermano Rubén. Gracias, hermano Rubén. Bien, vamos con hermano Moisés. Hermano Moisés Salazar, bienvenido, mi hermano. Lindo día. Buenos días, mi hermano. Bendiciones. Bueno, lo que yo he encontrado son diferentes, como le he mandado a usted también. He encontrado en tipo de rima, Ujú. el ritmo, la melodía. El paralelismo yo he encontrado como se llama el paralelismo sinónimo, un ritmo.
estable y fácil. Ya, Una rima consonante y también una rima libre en la alabanza. No hay Dios tan grande como tú. Vuelta en yo caminaba yo caminaba sin rumbo. Ese también he cogido la rima que es consonante. También el paralelismo. Es un canto, testimonio y gratitud. También he encontrado rima consonante, paralelismo hebreo y paralelismo sinónimo he encontrado, mi hermano. ya. Sí. Y, amén, amén. Gracias, hermano Moisés. Sí, pero qué bueno, ¿no? De una y de otra manera, estamos empezando es a ver a la luz a la luz del perspectiva cristiana, ¿no? Y a la luz de la palabra también. Hoy incluso ahorita con este mismo ejercicio vamos a también agregar algo esta mañana el trabajo vivo, ¿no? Y vamos a practicarlo. Bien, a ver quién más faltó. Ah, hermana Doménica, no sé si puede activar su micrófono. Doménica, bendiciones, hermana. Buenos días, hermano pastor Buenos y todos días. los hermanos. Eh, bueno, en la tarea que nos mandó, en en el primer canto, no hay Dios tan grande como tú. El tipo de rima que yo encontré era consonante y el paralelismo era sinónimo. Ya, En el segundo canto, el tipo de rima era consonante igual y el paralelismo era sintético. ya. Sí, hermano. Bueno, gracias. Bueno, y cada uno da su punto de vista, amén. Hermano Armando, bienvenido, Armando Jaya. Bienvenido, hermano. Estamos en este momento que comparta la experiencia de lo que hizo de las tareas, ¿no? Bendiciones. ¿Cómo está mi hermano pastor? Buenos días. Sí, hablando de los dos temas, em, en cuanto a la rima, en este caso entendiéndose, ya habíamos dicho que era la repetición vocal o la repetición de sonidos, en este caso al Ajá, final de, 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 de una línea o de un verso, podríamos decirlo. Entonces ahí dentro de la rima, en los tipos de rima. Ahí se pudo evidenciar en la primera alabanza fue la asonante, porque termina en este caso en la vocal. los vocales, ¿ya? Claro, entonces eso en cuanto a los tipos de rima. En cuanto a la rima mismo, pero ya en la categoría, la clasificación de la categoría, ahí en cambio se evidenció lo que es la rima continua, porque no había esa coincidencia entre la primera y la segunda línea, o primer y segundo verso, por así decirlo. Y ahí en cuanto al paralelismo, eh, encontramos el paralelismo sintético, porque, o sea, lo que decía en la primera línea lo complementaba después en este caso. Eso. De ahí en la segunda alabanza, en cambio, ahí nos encontrábamos con las rimas consonantes y el paralelismo eh, sinónimo. Y eso, mi hermano pastor, en cuanto a esas dos alabanzas se pudo evidenciar. Amén. Bien, Dios bendiga. Entonces, en este mismo momento de los mismos cantos, busquemos pasajes bíblicos de donde los escritores haya tomado, ¿no? Esa particularidad. Bueno, vamos a trabajar siguiente semana más de esto, pero un poquito adelantando. A ver, trabajemos, ¿cuánto? Para cada canto necesitaríamos unos 2 minutitos. 4 minutos ya. Tenemos 8:31 hasta 8:35. ¿Qué les parece? Busquemos versículos para estos dos cantos. ¿Cuáles son los versículos que hayan o sea, buscado o puesto los hermanos quienes
compusieron estas letras, ¿no? En este caso de Yo caminaba, Clarines del Rey. Bueno, no hay Dios tan grande como tú, viene también de una composición ya universal. Bien, entonces busquemos los versículos ya en, en sus Biblias. Bendiciones. Voy a cerrar el micrófono para no interrumpirlo. Bueno, listo, mis hermanos. Bueno, esto es un complementario, así cada uno, un versículo que ha encontrado. Puede ser para cualquiera de los dos temas, amén. Bien, vamos con nuestro hermano, no sé si hermano, sí, empecemos con hermano Alex, ¿ya? Hermano Alex, luego hermano Rubén, hermano Moisés, en ese orden vayamos, ¿ya? Para la alabanza de No hay Dios tan grande como tú, eh, podría serle el versículo Salmos 86:8 que dice, Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Hoy, amén, qué bueno. Sí, nos concuerda. Gracias, hermano Alex. Hermano Rubén, Bueno, de la primera alabanza podría ser perdón, Éxodo 15:11. ¿ya? No hay Dios tan grande como tú, donde dice, mm, ¿quién como tú entre los dioses, Señor? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, haciendo maravillas? Y en la segunda alabanza podría ser en Efesios 2:1 al 3. Eso, hermano pastor. Amén. Gracias, hermano Rubén. Hermano Moisés. Éxodo 15:11, hermano pastor. Hermano, vaya. Éxodo 15:11.
Amén, amén. Bueno, habíamos participado. Hermana Doménica. Eh, de la primera alabanza, no hay Dios tan grande como tú, Éxodo 15:11. Y de la segunda alabanza sería Juan 14:6. San Juan 14:6. Jesús, yo soy, dijo el camino. Amén. Puede ser. Gracias, hermana Doménica. Bien, a ver, ¿quién más está? Nuestro hermano Armando. Armando, desde Lima. Sí, sí, mi hermano pastor. En la primera alabanza eh, podría ser Isaías 46:9, donde nos afirma, ¿no? Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, o sea, que nadie se iguala. Y de eso se trata la alabanza, ¿no? De que está diciendo, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay y no lo hay. Está reiterando de que el único es Dios, nadie más. Entonces, eso encajaría. Y en cuanto a la segunda alabanza, que habla de que caminábamos algún momento sin rumbo, entonces esto hace alusión de pronto al libro de Efesios 2:12, donde menciona, estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso, mi hermano, pues. Amén. Gracias, hermano Armando. Y tengo usuario Zoom, no sé si a ver de quién más no hemos hecho participar. Hermana Jocelyn, ¿cierto? No hemos hecho participar. Hermana Jocelyn, Yaksha. Buenos días, hermano pastor, y Bueno, con cada uno sí, de los hermanos que se encuentran aquí presentes. bendición. Bueno, en relación a la segunda canción, podría manifestarse que en la parte que dice, ahora tengo, ¿cómo es? Un reino tengo Aún por fe allá en el en el cielo, en cielo. Jesucristo Él nos preparó. Podríamos manifestar que también lo toma en Juan 14:2, que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en la misma parte en que dice, también nos dice que el que guarde su palabra y persevere obtendrá la salvación. Podemos decir que es en Mateo 24:13, que nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya, gracias. Gracias, hermano Elsa. No sé si alguien olvidé de manifestarlo. A mí me falta, pastor, mil Ah, disculpas. sí, sí, hermana, mil disculpas. Bendiciones. Bueno, y parte de la participación primera, pues de lo que estábamos hablando de rima, y no hay Dios tan grande como tú, el tipo de rima es consonante porque se repite exactamente la misma palabra tomando tú como tú, así. Entonces al final las frases son iguales, pues a la primera participación que no pude participar. Bueno, después yo la verdad le busqué en la alabanza, en Amigo Fiel, también tiene la rima asonante, porque aquí se repiten vocales con E y E. Fiel, fiel o alabaré. Entonces, eso yo la verdad pude ver. En cambio, el versículo que ahorita me preguntó, yo busqué en Salmos 77:13. Dice, oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Eso, mi hermano pastor. Amén. Gracias, hermana. Bien, 7 participantes registró sus tareas, ¿no? Entonces, de esa manera también registramos sus actividades. Gracias por cumplirlo. Bien, entonces, con este antesala, vayamos ahora sí, y ya hemos refrescado de lo que estudiamos semana pasada y con eso continuamos ya clase de hoy, mis hermanos, ¿no? Vamos a lección número 30. Rápidamente voy a compartirlo y igual listas todos para compartirlo y trabajarlo, ¿no? A ver, voy a tratar de compartirlo.
este rato mismo. Estamos ahí, listo. Bueno, ahí lo tenemos, lección 30 página de su manual de estudio, hermanos. Vamos hasta página 89, ¿no? Bueno, acá estamos manifestando, ¿no? Cómo realizar la composición de música, sí, ¿no? Especialmente, cómo revisar, eso sería el tema, ¿no? Cómo revisar paso a paso de cómo están escritos los temas de alabanzas. Bien, estas instrucciones paso a paso te enseñará lo necesario para escribir una letra. ¿Estás listo? Empecemos. La palabra de Cristo mora en abundancia, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bien, entonces, ¿sabe qué? Para continuar con esto, sí queremos que usted, como ya revisó en capítulo 3 y capítulo 4 especialmente, de lo que son himnos, especial capítulo 4, la diferencia entre un salmo, un himno, un cántico espiritual. Eso también es el punto de partida. Bueno, no había hablado en clase anterior, pero hoy ya en elección 30 queremos enfatizar, ¿sabe qué? Debemos de estar claro, a ver, los temas que son escritas están en sentido de salmo o sentido de himno o sentido de cánticos espirituales. Voy a hacer recordar, porque eso ya habíamos hablado, creo que con Pastor Julio o hermano Edison trabajaron esto, ¿no? En cuanto a salmo, himnos y cánticos espirituales. Bueno, con ellos trabajaron ustedes. Hermanos, pero recordemos, ¿qué es un salmo? Salmo, un, una letra, así llamemos, una letra escrita en sentido de salmo, es o son los temas que están dedicados a Dios en sentido de adoración, ¿no? En sentido de adoración, en sentido de alabanza también puede ser, eh, es una expresión dedicado a Dios, así llamemos, dedicado a Dios. En cambio, los himnos son cánticos en sentido de alegría, de gratitud, especialmente en acción de gracia dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Los himnos en el Nuevo Testamento son dedicados a agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, son doctrinales, ¿no? Son doctrinales. Los salmos son en sentido de adoración, mientras los himnos son cánticos doctrinales dedicados a, puede ser a Dios Padre, a Dios Hijo o el Espíritu Santo, pero en sentido de alegría. Ahora, ¿qué son cánticos espirituales? Los cánticos espirituales son cánticos más espontáneos, dedicados en sentido de acción de gracia, en sentido de acción de gracia, dedicado a Dios, dedicado al Cristo, dedicado a incluso a la naturaleza, dedicado al ser humano, a nuestros semejantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro país tenemos el himno, ¿no? Salve, patria, mil veces, oh patria. Es un himno. ¿Eso a quién está dedicado? Dedicado a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, hay himnos, hay salmos y cánticos espirituales. Por ejemplo, un salmo, vemos, no hay Dios tan grande como tú mismo, ¿no? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. Por ejemplo, eso está en sentido de salmos.
un salmo de gratitud a Dios por la creación. Un salmo de la creación llaman algunos de esto, ¿no? Un himno, por ejemplo, son temas en sentido de alegría. Por ejemplo, cantamos, allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré, vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará, ¿no? Entonces, vemos un himno de gratitud, un himno de alegría, donde estamos expresando, es un cántico doctrinal. Entonces, por lo tanto, su estructura está en sentido de himno, ¿no? Ahora, cántico espiritual. Cánticos espirituales son cánticos más espontáneos, ¿no? Pero en sentido de acción de gracia. Esa palabra, no sé si anotó, en sentido de acción de gracia, por ejemplo, podemos cantar un cántico espontáneo eh, por, eh, por el esposo o esposa, por ejemplo, ¿no? Qué bueno es tener junto a mí. A ver, qué bueno es tener junto a mi lado, ¿no? De Lucio Leina, ¿no? Por ejemplo, eso es un canto en sentido de cántico espiritual. No está dedicando a Dios, sino a quién está dedicando a la pareja. Otro, por ejemplo, en Quichua, Quichua nuestra, ¿no? Guaguaraca, pica, uchichaca, pica, cuyahuasca, guime. Bueno, por ejemplo, ese tema también no es un himno ni un salmo, es un cántico espiritual. Guaguacuna, apunche Jesús ta cricascamanta, cancuna pagyaya mamata, zicasuichi. ¿No? Por ejemplo, otro cántico espiritual vemos, por ejemplo, Taita Dios paguasi manca. Bueno, Manachuse maquillacho, ¿no? Por ejemplo, eso es un cántico espiritual. Hermanos, entonces así hay tres clases. Esa partecita primero recordemos, estoy haciendo simplemente recordar para qué, para que cuando usted escriba letra o también revise composiciones, siempre tome en cuenta aquello. Bien, entonces vamos a página 89, donde dice de la siguiente manera, primer paso, acá tenemos en la pantalla, primer paso dice formar ideas. Y semana pasada ya como parte introductoria habíamos visto sobre rimas y sobre paralelismo, pero hoy directamente ya aterrizamos es a formar ideas, ¿no? Siempre a uno viene en la mente, digo, a ver, escribo una letra. Toda letra tiene su historia, ¿no? Y también, por ejemplo, pregunté al hermano que escribió, yo caminaba sin rumbo y sin destino, sin conocer la gracia de mi Dios, pero Jesús tan bueno y compasivo, lleno de gracia a mí, brindó la salvación. Pregunté al que escribió esa letra, ¿sabe qué me dijo? Él manifestó de que estaba pensando mi testimonio de cómo andaba antes y cómo Cristo ha cambiado. Entonces él decía, la idea nació desde mi experiencia de la vida, cómo caminaba antes y cómo caminaba, o cómo camino hoy. Bueno, cómo camino hoy, decía él, ¿no? Entonces, pasos para formar ideas, ¿qué nomás tenemos que hacer? Ahí sí, vayamos al folleto, ¿ya? Vayamos al folleto. Eso es para buscar el tema, especialmente para no fallarse en el tema. La recomendación es siempre eh, formar ideas. Vamos a leer en el folleto. A ver, ¿quién nos ayuda aquí con el folleto? Página 89, paso uno dice formar las ideas. Esa partecita del página 89, el párrafo, quisiéramos que lea. Página 89 y página 90, desde su manual. ¿Quién nos anima, hermanos?
¿Alguien que esté con manual a la mano, por favor? Amén, Hermano hermano pastor. Rubén. Hermano Rubén, comenzamos. Pasos. Primer paso, forma las ideas. Obtén una idea general del tema del que quieres escribir. Si ya tienes una gran idea, entonces desarrollala. Tener una idea antes de que escribas la canción hará que todo sea mucho más fácil. Revisa tu Biblia, busca los versículos que más te gusten. ¿Piensas que podrían ser parte de una canción? Concentrándote en un versículo, mejorarás el contenido cristiano de la canción y fortalecerás su valor. Esto la mantendrá fundamentada en la verdad. Escucha a tu predicador. Puedes escuchar el sermón del domingo y escribir sobre lo que él o ella exponen. Subraya lo que él o ella enfatiza para obtener las líneas más importantes de tu canción. Tal vez él o ella puedan ayudarte con tu canción. Tal vez pueda leer lo que has hecho y hacer sugerencias. Considera si seguirás un tema o introducción, un mensaje en la canción. ¿Contará una historia? ¿Ilustrará un viaje o demostrará un punto de vista? Piensa en la situación que atraviesas personalmente en este momento. Escribir lo que sientes te ayudará a conectarte mejor con la audiencia. Si estás triste, escribe una canción lenta y constante. Si estás feliz, escribe una canción más alegre. Todo buen compositor de canciones tiene una mezcla. La audiencia se conectará con ello y relacionará las canciones con sus propias experiencias. Amén. Gracias, hermano Rubén. Bien, entonces en este primer paso hemos leído y a ver, acá resumamos esto, ¿no? ¿Cómo podemos formar idea? Primero, escuche el predicador o alguna idea que venga. Desde por ahí empieza, ¿no? Luego piensa en situación que está atravesando tal vez de otra manera. eh, Dice escribir lo que siente te ayudará a conectarse. Tercero, considera si seguirás un tema o introducirás un mensaje, contarás historias, ilustrarás un viaje. En otras palabras, de manera descriptiva, ¿no? Y más, en otro globo dice, ¿no? Revisa tu Biblia, busca los versículos, piensa que podría ser parte de tu canción. ¿Sabe qué? Entonces, con lo que acabo de decir, con eso usted sabrá diferenciar, a ver, si es un salmo o un himno o cántico espiritual. En pocas palabras, entonces, volviendo a esta diapositiva, primer paso es determinar entonces el tema. A ver, ¿en qué sentido está en salmo, un himno o cántico espiritual? Bien, para eso, a ver, también vamos a hacer con los mismos temas que habíamos practicado, ¿no? A ver, creo que tengo acá este tema, este canto, ¿no? No sé si todos mis jóvenes manejan quichua, o si no, más bien, mejor mandemos con este tema, ¿ya? Porque quichua creo que veo para algunos está un poco difícil, ¿no? A ver, estos dos temas están en sentido de salmo o en sentido de himno. Eso más hagamos este rato, hermanos, ¿no? ¿En qué sentido están estos temas? ¿En sentido de salmo o sentido de himno? Bien, revisemos, demos igual, ¿cuánto? 3 minutitos para que ustedes lean y tranquilamente, incluso ya revisaron el versículo, por eso vimos el versículo de Nets. Ahora vamos a ver en cambio, en cuánto es. No hay Dios tan grande como tú es en sentido de salmo, del himno o cántico espiritual. Y yo caminaba lo mismo, ¿es salmo o himno o cántico espiritual?
Bien, manos a la obra, hermanos. Le demos 3 minutitos, ¿qué les parece? Todos trabajemos, ¿ya? Bueno, bendiciones nuevamente. Ya hemos visto, ¿no? Bien, ¿cuáles son los puntos de vista, ¿no? En cuanto a formar ideas, ¿cuál es el tema de estos dos cantos? A ver, empecemos, mis hermanos. Voy a tratar de regresar a lo que estoy compartiendo. A ver acá. Listo, estamos ahí, ¿no? Bien, hermanos, hermanas, a ver quién es. Tenemos ahí este rato, de acuerdo al orden que esté acá nada más, ¿ya? Nuestro hermano.
Hermano Moisés Salazar y hermana Jocelyn Jackson. Hermano Moisés. Bueno, como dijo, he encontrado que es canto que es salmos y también hay también una poesía hebrea en No hay Dios tan grande como tú. Ujú. Vuelta, perdón. Yo caminaba sin rumbo en mi pensamiento. Es un canto de testimonio y gratitud a Dios. Ajá. Eso, mi hermano. Ya, hermana Jocelyn. Eh, la primera canción de No hay Dios tan grande como tú podría ser también un canto espiritual porque manifiesta que tenemos un Dios que hace o sea, que tenemos un solo Dios y que no hay nadie como él. Eh, y en la segunda podríamos decir que se podría decir que es una adoración, un canto espiritual y de la misma forma también una sentimental, ya que hablan en la primera parte que dice yo caminaba sin rumbo y sin destino, como si, o sea, si estuviera describiendo, como mencioné hace rato, la experiencia viva del escritor. Y de la misma forma el canto espiritual, porque manifiesta que Jesús es bueno y bondadoso y pues Él le brinda la salvación, así como nos menciona en la Biblia. Listo, gracias, hermana Jocelyn. A ver, dos más. Hermano Rubén y hermano Alex, ¿qué les parece? Hermano Rubén. Bueno, hermano pastor, en la primera alabanza diríamos que eso es un salmos en sentido de adoración. Ajá, Y en la segunda es un cántico espiritual, ya que está contando una historia el escritor. Eso, hermano pastor. ajá. Hermano Alex. La alabanza, no hay Dios tan grande como tú. Yo le voy más por el himno, un himno de adoración. Ya. Y la otra alabanza, canto espiritual, por el testimonio que está escrito. Ujú. Listo. Bueno, en honor al tiempo, rápido está yendo el tiempo. Gracias, hermanos, y por el trabajo. Seguramente todos tienen su respuesta. Sí, el número uno es, bueno, por la forma de estructura, algunos consideran como un cántico espiritual, pero realmente es un salmo, ¿no? No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Es un salmo en sentido de adoración. El segundo tema, todos coincidieron en eso, ¿no? Es un cántico espiritual, testimonio del hermano que escribió. Bueno, yo tengo aquí datitos de él. Bueno, tal vez quería compartirlo, pero lastimosamente en diapositiva no ha salido. El hermano compartió el testimonio de que él estaba estudiando en la universidad. Estaba estudiando carrera de medicina y como en eso, bueno, es un mundo diferente, ¿no? Tanto el mundo secular, mundo universitario es distinto, entonces empezó a llevar con malos amigos, a andar como quiera, prácticamente el mundo como que quería convencerlo, como todo joven, ¿no? Muchas veces somos influenciados y desde ahí aparece más bien su familiar cercano también, con quien canta, entienden la palabra y escriben esta letra. ¿No? Entonces, todos coinciden en eso, ¿no? En cántico espiritual. Entonces, hermanos, todos los temas están escritas de esa naturaleza. Por eso, cuando uno de repente para revisar canto, o si de repente yo mismo estoy escribiendo algún tema, siempre pensemos en esto también, ¿no? En cuanto a ver lo que yo estoy leyendo, ¿qué es? ¿Un salmo? ¿Un himno? ¿Un cántico espiritual? Y esa particularidad tenemos que siempre tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, allí en el cielo yo caminaré. Directamente es un himno. ¿Por qué? Porque está dedicado a la doctrina, doctrina de las postreras cosas. eh,
Algunos ahí también, por ejemplo, dicen, no, sí es cántico espiritual. El estilo, muchas veces hay alguna mezcla, ¿no? Especialmente cantos escritos últimos. En alguna parte, por ejemplo, primera estrofa aparece en cántico espiritual, segunda estrofa aparece tal vez como un himno. Entonces, eso también un poquito tenemos dificultades, ¿no? En cuanto a los escritores contemporáneos, los hermanos que he escrito últimamente. Entonces, eso nos deja una lección, mientras los escritores más estructurales o más técnicos, perdón, más técnicos, ellos en cambio no escriben así, sino siempre las escrituras, especialmente los cantos seculares, de música popular en su mayoría, siempre aquello manejan ellos, ¿no? Entonces, pero caso de nosotros, ver que salmo, himno, cántico espiritual, eso es demasiado bueno. Bien, gracias hermanos. Entonces, con esto vamos acá. Ya, el segundo paso de su proyecto dice, ¿no? Determine, paso 2 dice, determine el género. Hermano Rubén, creo que estaba con manual, estaba leyendo. Ayuda ya. El paso 2 no es mucho ahí, es poquito. Amén. Dice, segundo paso, determina el género. Considera el género que deseas para la música. Debe ser algo que te sirva, algo que disfrutes escuchando y que desees compartir con otros. Con imaginación y disposición, puedes hacer una canción cristiana con tipo de música sacra. Ajá. Entonces, el segundo lugar es buscar el género. Buscando el género, acá en la pantalla estamos compartiendo el ritmo y la melodía. Directamente, bueno, por eso pedí disculpas, o sea, esto estudio está desde el enfoque de protocolos ministeriales, no más de forma técnica. En forma técnica, por supuesto, ahí sugieren volverse a la clase anterior que hablamos de ritmo, de también de estructuración de versos, eso transformar en partituras. Bueno, todos esos pasos llevan allá. Bueno, estamos nosotros para tal vez próximo año dedicarse también a profundizar ya de manera técnica en cuanto a aquello, ¿no? Pero hoy por hoy, como protocolos ministeriales, más bien vamos más de manera universal. Objetivo es que pueda comprender un hermano o una hermana, incluso sin conocimiento de aspectos básicos de la música, o también los hermanos que tengan esas bases. Entonces, ese es el objetivo. A los hermanos que tienen esa base, hermanas que tienen esa base, amén. Bendiciones. Si usted tiene desde ese enfoque, bendición. Pero esto más bien vamos resumiendo de manera general. ¿Para qué? Para que todos podamos, un hermano pastor pueda también conocer eso, ¿no? Había manifestado, hermanos, por ejemplo, a un hermano pastor siempre acerca a alguien, a un hermano director de canto o directora, si usted dedica a algún ministerio, siempre acerca, dice, no, hermano, déme revisando, ¿este canto está bien o está mal? A mí ha pasado, estos tiempos casi diarios llega a mí, incluso como por la gracia de Dios, dedico también a esto de protocolos, de temas. Anteayer, un ministerio que está hoy ya grabando producciones de audio y video, están preparando, ellos dice, pastor, ve, último toque, debiendo, usted que dedica a esto también, ayude viendo. Entonces no puedo decir, ¿sabe qué? Yo no sé, o no sé cómo será, no puedo decir. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es dar respuesta como pastor un punto de vista, como líder un punto de vista, un hermano que dedica a dirigir coro, todo aquello. Entonces debemos saber, eso se trata, ¿no? Bien, entonces por lo tanto, en este segundo paso, ¿qué nos pide? Determine el género. En otras palabras, ¿en qué está? Ya habíamos hablado del tema, ¿no? La idea, ¿no? Salmo, himno o cántico espiritual. Luego, luego vamos a determinar el segundo paso, ritmo y melodía. Para eso, en clase anterior hablamos de esto un poco. También decir, si su audiencia es generación
Cristal, la generación milenios también, hermanos, debe ser dependiendo, dirigiéndose hacia allá. Pero sí, el objetivo es a la iglesia intercultural, a la iglesia quichua, a generación X. Por ejemplo, mi generación, yo soy un X generación. Más apetece, por ejemplo, escuchar un San Juanito, un Albazo, un Pasacalle. Ese es nuestro contexto. Pero tal vez por un poco de cercanía a la música, todo eso, me encanta también los ritmos modernos, ¿no? Y ritmos como jazz, marcha, me simpatiza bastante, ¿no? Entonces, eh, para escribir o revisar, debemos ver el ritmo. ¿Ritmo qué es? Ritmos son culturales. Incluso explique, hermanos, en cuanto a ritmo, no se puede variar, ¿no? Un ritmo no se puede cambiar. En ritmo no podemos decir, ¿sabe qué? San Juanito es del diablo o el albazo es del mundo. No podemos decir, porque son ritmos, ¿no? Entonces, más bien en esa particularidad, nosotros debemos de estar a ver el tema, la letra que tengo de borrador de idea, a ver en qué ritmo. Primero, pensando en el auditorio, debo pensar en qué ritmo me puede decir, puede pegarse, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, nuestros hermanos de acá de Ciudad de Riobamba, yo estoy en Riobamba, hicieron Dios eterno, amigo fiel. ¿En qué ritmo está? En San Juanito, ¿no es cierto? Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré. Por ejemplo, ellos pensaron en ritmo. Al escribir el San Juanito, ¿en quiénes está pensando? ¿En qué población está pensando? Por ejemplo, el mismo tema, Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré. Por ejemplo, si eso de hermanos de habla hispana, podemos cambiar el ritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque el aspecto cultural influye mucho en esto. Entonces, al revisarlo o al escribirlo o seleccionar el ritmo, debemos ver aquello. ¿Y la melodía de qué se trata? Ya específicamente del canto, ¿no? Específicamente del canto. Ahí sí tenemos que ver que ojalá no haya un tema parecido, un tema parecido. Eso tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que verlo de que en esto, en cuanto a melodía, no repita. Eso, creo que ya con ustedes trabajé también, por ejemplo. A veces sí hemos copiado las melodías ya existentes. Por ejemplo, yo con todo respeto no había escuchado, ¿no? Canté en el año 2012, pero como tal vez nunca he publicado así como producciones mismo, siempre he grabado es como un aficionado y esas letras cuando ve alguien vio bien y cantaron, eso es lo que pasó conmigo, ¿no? Por ejemplo, Du Shaddai canta, ¿no? Un canto en este canto, a ver, este momento me da. Bueno, Du Shaddai canta, ya voy a recordarlo. Una melodía en ritmo de albazo canta, ¿no? Y yo sin dar cuenta también había traducido en quichua. Y sí escucha bien, ¿no? Pero lastimosamente la melodía es ya existente en la música secular, ¿no? Mujercita de mi vida, estrellita luminosa, ¿no? Por ejemplo, eso ahí, ¿o no? Entonces, eso el Shaddai había cantado y yo también sin dar cuenta había traducido porque escuchaba bien bonito, ¿no?
Entonces, esa parte debemos cuidar, de la melodía. Los ritmos, no satanicemos más bien. Justo con un grupo de pastores estábamos en un taller igual, donde los hermanos intentaban satanizar los ritmos. Los ritmos no, ritmo es ritmo. ¿Ritmo de dónde nace? Ritmo es una vivencia de una expresión cultural de un pueblo en sentido de melodía. Entonces, el ritmo es una expresión cultural entonces no podemos satanizarlo, ¿no? Por ejemplo, los afros, ¿cuál les apetece a ellos, no? Los afros, por ejemplo, una samba. A los argentinos, por ejemplo, un tango. A los mexicanos, una ranchera. A los colombianos el pasillo, a los peruanos el huayno, a los bolivianos de cumbia boliviana y cumbia villera, a los ecuatorianos pasillo, albazo, San Juanito. Entonces los ritmos no es mayor problema. ¿Sabe cuál es el problema? Son las melodías muchas veces, ¿no? Como manifesté, ¿no? Eh, Yakikuna, Shamushkami, Punta Kuyay, Chingarinmi, Musparishpa, Yakirina. Bueno, habíamos cantado, pero ya existe melodía, entonces eso es lo que a veces cometemos. Esa particularidad sí debemos cuidar. Bueno, lo que ya está hecho, está hecho. Bueno, no podemos satanizar tampoco, pero de ahí en adelante sí debemos cuidarlo, ¿no? Entonces, alguien si ha escuchado ese temita, por mi parte pido mil disculpas, ¿no? El ritmo es bueno, pero la melodía, lastimosamente, tiene su origen de música secular. Bien, en tercer momento, ver de las estructuras, ¿no? También ya trabajamos semana pasada y gracias, hoy incluso hemos trabajado eso, ¿no? Que está en el pasado, presente y el futuro, cómo está escrito aquella letra, entonces todas esas particularidades ir conociendo también, ¿no? Bien, entonces, ya que estamos trabajando con esos dos temas para no alargar mucho, voy a compartir esto otra vez. Para este segundo paso, ¿en qué cree que está? ¿Cuáles son los ritmos? Uno y otro, ¿existe la melodía en el ámbito secular o no? Eso trabajemos estos dos temas mismos, ¿no? No hay Dios tan grande como tú y yo caminaba sin rumbo y sin destino. Primerito, por un lado, ¿en qué ritmo está? En segundo, ¿la melodía es inédita o existe en música secular? Eso sería, ¿no? Trabajemos, hermanos. Igual cuánto, 2 minutitos nomás, esto simplemente más pensarlo, ayúdenlo a aquello. Bendiciones. Todos pensemos, todos pensemos. ¿En qué ritmo está?
Listo, mis hermanos. Ya. Bueno, siempre nuestra clase es interactiva, mis hermanos. A ver, ¿con quién empezamos? Con hermano Alex, ¿ya? Alex, hermano Alex, luego hermano Rubén, hermana Jocelyn. Bueno, de acuerdo al orden que tengo en la pantalla. ¿En qué ritmo cree que está estos cantos? Hermano Alex, ven. La alabanza, no hay Dios tan grande como tú. Eh, Puede variar los ritmos, tal vez en balada, puede ser en marcha, también saben hacer. Entonces, puede variar. Y la otra alabanza, creo que más está basado en el pasacalle. Y Ajá, de a ver, de lo inédito creo que era. ajá. No hay Dios tan grande como tú, creo que no hay ninguna copia o algún tema relacionado. Y de la otra alabanza, mm, no sabría decirle si de pronto hay algún similar. Entonces, eso, pastor. Ujú. Gracias, hermano Alex. Hermano Rubén. Bueno, hermano pastor, en la primera alabanza no hay Dios como tú, pues el ritmo, creo que a veces avanzar igual como dijo el hermano, en marcha también. Eh, Y, y creo que no he escuchado en lo secular algún ritmo a eso, bueno, no sé, no se me ha dado esa oportunidad de escuchar si habrá o no habrá. Y en la segunda, igual lo que yo puedo percibir el ritmo es un pasacalle y tampoco, bueno, casi no escucho músicas seculares, no sé, no he tenido esa oportunidad, sí, para ver si existe. Ajá. Gracias, hermano Rubén. Hermana Jocelyn. Bueno, en cuanto al ritmo de las dos alabanzas, pues estoy de acuerdo igual con los hermanos que mencionaron. Y pues no, la verdad no he escuchado alguna canción. Bueno, con el ritmo que están estas dos alabanzas, pues no he escuchado, la verdad, así que no sabría decirles si también está tomada de los ritmos seculares eh, que hay. Ujú. Gracias, hermana Jocelyn. Hermana Mónica. Pues, hermano, la primera alabanza que no hay Dios tan grande como tú, eh, esa la verdad, no estoy tan segura en qué ritmo es, pero como que es en ritmo, ah, ah, ahí, ahorita se me fue la palabra, en ritmo, Marcha. mm, eh, ay, No se preocupe. Ajá. ¿Y la inédita? la otra es la que dice yo caminaba, esa es en ritmo pasacalle sería. Hermano pastor, lo siento. Ajá. Amén, amén. No se preocupe. Gracias, hermana Mónica. Hermano Moisés. Y hermana Doménica, luego hermano Armando. En ese orden, ¿ya? Bueno, hermano pastor, como dijo el hermano, los otros hermanos que voy como dijo el hermano que hay ritmo en marcha y también la otra alabanza yo caminaba sin rumbo y en ritmo pasacalle, como dijo los siguientes hermanos. Ujú. ¿Y lo inédito de repente ha escuchado? No lo he escuchado, hermano pastor. Pues, y listo. Gracias, hermana. Hermana Doménica. La primera alabanza yo creo que está en el ritmo de marcha y la segunda alabanza está en pasacalle. Ya, ajá. Gracias, hermana. Hermano Armando. Sí, mi hermano pastor, claro, se coincide con el resto de hermanos también, pero a veces en este caso del no hay Dios tan grande como tú, sí se ha escuchado también. Bueno, hoy por hoy en algunas iglesias he escuchado tipo adoración también con un ritmo más lento.
Entonces también yo estoy viendo que están improvisando eso. Y de ahí los segundos, y eso sí, se mantiene en el mismo ritmo, en este caso de pasacalles. Y yendo a la parte secular, creo que, creo que no hay, digamos, algo, estos ritmos coincidan, digamos, con lo secular. Bueno, no he escuchado. Y creo que yo también eso se debe porque estas alabanzas son antiguas, por así decirlo, porque lo que ahora en cambio vemos, o sea, ahorita digamos del 2022 para adelante, por así decirlo, ahí sí vemos, hay alabanzas, pues obviamente mezclados, como hablamos en las clases anteriores, pero estas al ser en este caso, eh, como letras inéditas, hablemos así, entonces no hemos visto, bueno, yo no he escuchado más claro en lo secular. Eso, mi hermano pastor. Gracias. Gracias, mis hermanos, porque vamos así en estilo de interactivo la clase, enriquecemos mucho. Y gracias también, mayoría de ustedes adelantan la respuesta. Y eso es bueno, estoy muy contento como por la gracia de Dios en cuanto a, están asimilando lo que la perspectiva de nosotros como ministerio, como Seminario Filadelfia tenemos es proveer aquello. Bien, hermanos, sí. En cuanto a no hay Dios tan grande como tú, en himnos de fe y cristiano, originalmente el ritmo nacido es en marcha. Pero algunos cantan en estilo de balada y en los ritmos sí se puede variar y acogiendo lo que dijo hermano Armando y hermano Moisés, creo que hermano Rubén también, no, o sea, dependiendo del aspecto cultural, la misma letra sí se puede cambiar, ¿no? Entonces, ha cambiado, o incluso hoy hay ritmos híbridos que llamamos, ¿no? Reggae San Juan, o pasacalle. Hoy más llaman también al estilo ya sincronizado como paseíto. Bueno, hay sin número de cosas. Aparte es que con todo respeto yo no capto ya casi música moderna, pero ¿a dónde llegamos con esto? Es que la última participación de otro hermano Armando, mm, estos temas nacieron así. En caso de Yo caminaba sin rumbo sin destino, está escrito es en 1979, 1980. Ahí está escrito. Entonces, estamos hablando alrededor de 40 y tantos años. En los años 80 no escribían así muchos, pocos escritores, incluso como también presenté cómo surgieron los cantos quichuas. Los primeros escritores del canto 217 que otra vez hablamos del mes anterior que tuve la oportunidad con ustedes, hablé. Entonces, no había mucho. Pero hoy por hoy, desde el año 2000 prácticamente 2010 muchos se ha escrito, hemos escrito muchas veces sin dar cuenta. Sin dar cuenta, hemos utilizado las melodías ya existentes. Por ejemplo, yo escribí una letra, ¿no? En quichua, ¿no? Amsa pillaki ya causalcani, chingarishka yaki yakakani, ¿no? Pero lastimosamente ha habido en música secular, pues, Himnario 2 canto número 215 un hermano me dijo, pastor, pero ustedes cantan de música secular, eso es el ódiame, a ver, revísalo. Y verdad, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Parecido, oiga. Después digo, wow, qué error cometí. Y así casi, por ejemplo, otro también escribí, Tukuy pura mi, Caimán tandana kumunchik, Uramata hanakmanta. Bueno, también ha habido música secular boliviana. Y como pastor casi no había escuchado mucho y luego cuando cuadramos aparece lo mismo y una copia. Entonces, por mi parte, he pedido perdón a Dios y luego también a la audiencia. Hoy que ya con mi madurez también al revisar nuestros temas, digo, no, ahí estamos mal. Estos últimos
prácticamente estos últimos 15 años por mi parte ya he cambiado mi rumbo, por eso es que hoy he hecho autocrítica a mí mismo también. ¿Y por qué? Porque sí tenemos que mejorar. Entonces, por ejemplo, estos temas son inéditos. No hay Dios tan grande como tú, no hay otro, ¿no? Y lo mismo, yo caminaba sin rumbo y sin destino. Es inédito, no, no hay. Casi mayoría, sí, al no decir un 95% de los clarines del rey, como están viendo en la pantalla, el canto es autoría de los hermanos de Clarinas del Rey. Ellos, casi mayoría en ese tiempo, incluso ellos, la música original es con guitarra, no sé si algunos de ustedes han escuchado, ¿no? Ellos cantan esto y entre ellos un mismo tema de ellos mismos, ¿no? Siento nostalgia cuando me acuerdo. Otro canta, no, destino triste, lleno de angustia era mi vida, ¿no? Entonces, las letras y las melodías son inéditas, hermanos. Entonces, bueno, lo que ya se ha hecho no podemos borrarlo. Y no solo Pastor Jorge, sino muchos hermanos ha cometido de esa manera bastantes en cuanto al uso de la melodía especialmente. Vuelvo y repito, los ritmos no podemos atenuar, los ritmos son vivencias culturales, pero lo que aquí debemos cuidar es en las melodías. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud, hermanos, alguna pregunta o aporte. Hermano pastor, acerca de estos ritmos, a veces creo que no sabemos, ¿no? ¿Cuál fue primero, si en el secular o en lo cristiano? Porque a veces quizás creo que he notado que en ciertos autores por falta de alcancía quizás no lo han hecho popular o no lo han publicado y no tiene bastante acogida. Es por eso creo que no hay una popularidad, pero eso lo toman en lo secular, o sea, en la actualidad. Copian y hacen, o sea, hacen unos arreglos y hacen más popular, más famosas, y entonces a veces hay eso, ¿no? Que también copian lo secular a los cristianos, y entonces hay una competencia más en lo que es en en ritmos, cumbias bolivianas, en eso. Ujú. Gracias, hermano Rubén. Sí, ocurre eso también, lastimosamente. Entonces, por eso, bueno, eso a las organizaciones eclesiales hemos sugerido como pastor, he sugerido, por mi parte, he dicho, hermanos, debe crear una instancia donde registre eh, todos los temas de autorías de los ritmos, de las melodías, de la música. Música sacra. Debe haber una instancia de música sacra donde podamos también registrarlo. Y eso sea patentada hoy con SENADI, ¿no? De propiedad intelectual, las organizaciones. En este caso tenemos la Peine, tenemos, bueno, acá en Chimborazo, en unas provincias tenemos ellos y ellas deben preocuparse por aquello. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos puedan eh, registrar su tema y eso que conste también bajo el amparo de SENADI. Bueno, antes llamaba CICE, pero hoy se llama SENADI, ¿no? CICE funciona ya mínimo, pero hoy por hoy lo que es propiedad intelectual, ustedes saben, eso maneja, ¿no? Entonces, como dice hermano Rubén, sí, hay algunas copias y no solo eso, y bien que me hace acuerdo hermano Rubén, y gracias a través de, así de puntos de vista, incluso recordamos, mira, ahora la Iglesia Católica, ¿qué está haciendo? Los cantos nuestros, ellos está transformando, adaptando a estilos de ellos. Simplemente está acoplando algunas frases y ya está. Eso he visto, por ejemplo, con este canto de Dios eterno, he visto con Allá en el cielo,
así que temas más sonadas, empiezo a escuchar también por parte de las cantoras de la Iglesia Católica, cosa que uno no se sabe si son evangélicos o es de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por todo aquello sí necesitamos dar ese avance. Bien, gracias hermanos. No sé si hay alguien más, caso contrario, ya mismo terminamos. Bueno, minutos también ha venido alcanzando, pero gracias por participar. Si alguien tiene algún punto de vista, si no, vamos a continuar. Bien, si tal caso, vamos ya al siguiente punto. Queremos, a ver, creo que tenemos acá. Sí, acá tenemos, ¿no? Hermanos, entonces, en tercer momento, recuerda que necesitamos para escribir canción, debemos recomendar algunos aspectos. En ese caso, escribir la canción, tener secuencia de lista, tener en orden general para hacer las cosas que puede poner en trabajo tu cerebro. Usa versículos. Hermanos, no, usemos versículos. Si usted es escritor, use los versículos. Puedes crear un grupo de canciones breves que se pueda reunir después para formar una canción completa, una alabanza completa. Número tres, cambia las cosas. Si los versículos que añadiste no permite que la canción tenga un buen sentido, cambie un poco las cosas. Añada versículos nuevos, saque algunos, regrese. Bien, entonces en esto, sí, como estás en composición, podemos hacer aquello. Cuatro dice, practica la canción, cántala y tócala en voz alta. O si no estás con instrumento a capela, cántalo. No hay otra manera aprender a escribir escribiendo letras. Vamos al siguiente. Y nueve consejos, eso está en el folleto también, nueve consejos que debes tomar antes de escribir una canción. El libro de Salmos es perfecto, hermanos. ¿Por qué cree que el libro de Salmos es perfecto? A ver, solamente dos puntos de vista, pidamos ya. ¿Por qué? A ver, todos pensemos rápido. ¿Por qué cree que el libro de Salmos es perfecto para nosotros escribir canción, buscar letra, buscar un poema? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hermano pastor, el libro de Salmos en sí es perfecto porque en su mayoría, digamos, o por así decirlo, o uno de sus autores es el un conocido, por así decirlo, David. Entonces Dios reconoció en algún momento de que David estuvo conforme al corazón de él. Entonces es el fiel reflejo de ese amor, de esa sapiencia, hablemos de un salmista. Entonces, y todo lo que está escrito ahí es prácticamente la inspiración misma, ¿no? De él. Entonces, como que estuviera hablando el propio Dios a través de esos salmos, de esos himnos, salmos, porque, por eso reitero, eso mencionó el propio Dios, ¿no? Que él estaba conforme al corazón. Entonces, creo que esa es una de las características más importantes y de que dentro de los salmos también encontramos una serie de salmos donde prácticamente habla de David, ¿no? De que había momentos donde da gracias a Dios, hay momentos donde también se encuentra quebrantado, donde se encuentra desorientado, pero siempre pide ayuda a ese Dios. Entonces, por eso creo que es lo más importante, porque un rey prácticamente escribió eso y un rey vivió tantas cosas y estuvo siempre o sea, conforme al corazón de Dios. Entonces, yo al menos pienso eso, que es una de las más importantes. Gracias, hermano amado. Sí, el libro de Salmo, como nuestro hermano da su punto de vista, es el himnario de los judíos. No hay otro libro mejor que ellos, especialmente para ellos, ¿no? Que el libro de Salmos. Siempre cantan.
Incluso cantaban por día. Todos los días cantaban los salmos. Entonces, para los escritores cristianos es referente para nosotros llegarse al libro de Salmos. Por eso dice, el libro de Salmos es el perfecto para crear una canción, una alabanza, un salmo, un himno, un cántico espiritual. Número dos dice, escriba lo que creas, no detengas. Por supuesto, escribirlo. Eh, una vez un amigo dijo, ¿y cómo puede aprender la carpintería? Es dañando las puertas, armando las puertas, golpeando la mano. En otras palabras, empezar a hacerlo. Número tres, escucha a músicos cristianos conocidos. Ellos tienen buena música que ayuda a difundir el mensaje de Dios por todo el mundo. Por supuesto, hay muchos hermanos con vasto conocimiento de la trayectoria que ya se canta. Entonces, eso también ayuda a los que empieza a escribirlo en su mensaje. Número cuatro, nada es demasiado raro. Escriba para el Señor. Pida la ayuda. Por supuesto, como cristianos nosotros tenemos que hacer aquello. Siguiente, ¿no? Si no puedes encontrar ideas, escucha las canciones que te gustan. Algunas veces te puede dar ideas para ideas, ¿no? Pero no copies la letra. Por supuesto, no es ético copiar letra, estrofa completa, palabras completas, tal vez un verso, algo, pero copiar, por supuesto, ya dos versos seguidos, por ejemplo, ya no es correcto, ¿no? Bien, luego tenemos usa palabras significativas y dulces. No trates de usar jergas. ¿Qué son? Jergas son dar la vuelta de gana. Para decir lo mismo, damos mucha vuelta, ¿no? A menos que sirva realmente para la canción. Salvo que necesita explicarlo. Caso de los judíos en paralelismo, ellos no, para no caer en jergas, el paralelismo sintético, por ejemplo, utilizaban, ¿no? Salmo 23:1, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero eso no nos hace ver, no hay una jerga, ¿no? No está repitiendo, sino más bien hay una composición. Entonces eso debemos cuidarlo. Número 7, incluya pasajes bíblicos. La mayoría de la canción cristiana los incluye, aunque algunas veces redacta de otra manera. Sí, hay momentos que, por ejemplo, cuando cantamos Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, eso directamente es una copia, por eso su estructura es paralelismo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Bueno, entonces, por ejemplo, está copiado directo, ¿no? Pero en San Juanito hay algunas complementariedades, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, entonces, en ese caso, ahí complementa. Eso sí puede hacer también. Número 8 dice, sé creativo, ¿no? Sé creativo. Estamos terminando ya página 90 de su manual. Sí, a ver, sé creativo. Siéntate libre de cambiar el tipo de compás, las llaves, el centro tonal, el ritmo, cuando creas que convenga a la música. No te limites, explora diferentes estilos, escalas, modos, acordes, ritmos, metros y técnicas. Por supuesto, no todo aquello que recomienda en cuanto a nosotros debemos realizar. Número 9, recuerda que la mayoría de las personas disfrutan la música sencilla. Así es. Así si decides hacer algo complejo, puede ser que a algunas personas no les aprecie. Por supuesto, ¿no? Toda escritura, la letra debe ser al acorde de nuestra realidad. Bien, hermanos, y con eso ya termina también, pero acá tengo todavía bueno, un tipo de ideas que escribí. Tema es sobre la venida del Señor. La venida del Señor cerca está. Hasta las nubes Él volverá.
Muertos en Cristo levantarán. Con alegría iremos con Él. Segunda frase hemos puesto, mi Jesús vendrá a llevar a su iglesia. Los llevará, con Él viviremos por la eternidad. Una nueva vida tendremos con Él. Bueno, ese es un poema letra, así debemos escribirlo. Hoy, juntamente con ustedes, esa letra que acá he puesto, quiero que planteen, bueno, el tema así en sí está planteado, ¿no? La venida del Señor. Revisemos a ver la letra en qué está en el estilo de salmo, en el estilo de himno o cántico espiritual. Ese trabajo hagamos primero, ¿no? De todos manos a la obra. Para eso, ¿cuánto? 2 minutitos porque es tan cortito. Adelante, hermanos. Listo, unos dos participaciones en honor al tiempo, ya que los minutos se van rápido, ¿no? A ver, dos hermanos, al azar que aparezca, o alguien voluntario, o voluntaria. Ese poema que está escrito en qué está, ¿no? Salmo, himno o cántico espiritual. Hermano Armando, que está activando. No sé si hermano Armando o hermano Rubén, hermano Rubén. Hermano pastor, puedo comentar que estas frases está escrito en himno, ya que, ya que a ver, está expresando algo como era la palabra que dije un rato, pero o Doctrinal. sea, algo doctrinal, sí. Eso, Ajá. hermano pastor. Ajá, sí, justo eso es tema doctrinal. Por supuesto, como eso es un ejemplo que escribí, ¿no? Escribí para actividad de clase mismo, ¿no? Entonces, para dar puntos de vista. Bien, gracias, hermanos. A ver, otro sería, ¿de qué versículo más o menos es esta? Busquemos rápido también. Bueno, eso menos de un minuto. Alguien, bueno, todos manejamos esto. ¿De qué pasaje bíblico puede ser esto? Aunque no es textual el versículo, pero ¿de qué pasaje bíblico basado puede ser esto? Bueno, ¿sabe qué pasaje de Primera Tesalonicenses 5:13 hasta 17? San Juan 14:2. Bueno, son pasajes que, por ejemplo, eso está escrito, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, esto tengo borrador, así como habíamos dicho, no hemos planteado idea, todo aquello. Entonces, con eso debemos buscar el ritmo. Yo estaba pensando en dos ritmos. Bueno, no tengo instalado la guitarra, por eso es que cantando sin acompañado, ¿no? Por ejemplo, si podemos, para nuestro contexto en estilo San Juanito, la venida del Señor cerca está.
hasta las nubes Él volverá. Los muertos en Cristo se levantarán, con alegría iremos con Él. Por ejemplo, viene esa idea, ¿no? No es que eso ya es definitivo, ¿no? Entonces, idearse. Otro puede ser, la venida del Señor cerca está, hasta las nubes Él volverá. Los muertos en Cristo se levantarán, con alegría iremos con Él. Entonces, depende, podemos ir buscando de diferentes maneras, ¿no? Mi Jesús vendrá a llevar, a su iglesia lo llevará, con Él viviremos por la eternidad, una nueva vida tendremos con Él. Bueno, entonces usted va buscando, escuchando hoy, incluso con la tecnología, si es posible, para no olvidar grabando, es las formas que uno puede ir buscando. Hermanos, entonces, eh, no sé si este segundo trabajo, bueno, no he revisado de todo todavía, hermanos, el poema que usted escribió, así como ejemplo que estoy dando, usted revíselo, revíselo y intente buscar ritmo y la melodía, así de manera natural, ¿no? Bueno, no queremos complicar entrando a partituras o, bueno, un maestro, por ejemplo, estaba guiando, ¿no? Primero hay que ir separando las vocales de todo eso. Por supuesto, podemos hacer eso, y hay cursos de canto mismo, pero hoy por hoy, más así a nuestro estilo de iglesia intercultural, los escritores del contexto nuestro, eh, mayoría han escrito así. Entonces, buscar de esa manera el ritmo y la melodía para la letra que escribiste. ¿Qué les parece? No sé si todos escribieron, y si alguien no ha escrito, escriba un poema así, busque el tema, escriba el borrador y luego analice y busque el ritmo y la melodía. Eso va a ser tarea de la siguiente semana, ¿no? Para su tema, el poema escrita, busque ritmo y melodía. Bien, hermanos, oiga, minuto se acabó. No sé si hay alguna pregunta al respecto de la actividad. Hermano, una pregunta, ¿me puede ayudar como dijo que haga las tareas? Ya, listo, hermana. ¿Sabe qué? Semana pasada, la segunda tarea de semana pasada era escribir un poema, es decir, una letra así como ejemplo estoy poniendo, ¿no? A su inspiración, depende del tema, escribir un poema. Puede ser así de dos párrafos o dos estrofas, como podemos llamarlo. A esa poema, a ese texto que usted escribió, el poema, venga buscando para ese poema un ritmo y la melodía. Es decir, cantando mismo, en otras palabras, ¿no? Eso es la tarea de ustedes, ¿no? Y eso envían, no va a llevar más de 2 minutos. Ya, Amén. gracias, hermano. Amén, amén. No sé si alguien más en cuanto a las tareas, si alguien tiene alguna duda. Una pregunta, hermano pastor. Amén, amén. Hermano Moisés. ¿Ese deber debemos de grabar ya cantando Sí, o sí, cómo? cantando. Cantando Ahí. también, y también vamos a participar como hoy hicimos, ¿no? Porque el siguiente tema viene es, dice, lección 31, ¿cómo revisar el fondo teológico del tema escrito? Entonces vamos a revisar ahí y también siguiendo el esquema del folleto. Entonces, sí, y cantando mismo, hermano Moisés. Ya, hermano pastor, gracias. Y todos mis hermanos, ¿no? Cantando mismo. Bueno, muchas gracias. Los minutos terminó volando y gracias por ser parte de Escuela de Protocolos Ministeriales y por participación de cada uno de ustedes. Para nosotros también es un aprendizaje
un compartimiento donde con la ayuda del Señor día tras día vamos en aquello. Bien, dicho esto, vamos a concluirlo. Gracias por asistir. A ver con quién terminamos orando. ¿Voluntario o voluntaria? Por favor, ¿ya? Un voluntario o voluntaria para que ayude orando. Cualquiera de ustedes, mis amados hermanos, hermanos. No hay voluntarios, ¿eh? Entonces vamos a pedir a la pantalla que aparezca. ¿Qué les parece, ya? Hermana Doménica, ayude orando, ¿ya? Hermana Doménica Jiquín. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar este tiempo. Amén. Amén, amén. Bendito Padre amado Dios, te doy gracias por la vida, por la salud, por traernos una vez más con bien, papito lindo. Te pido que nos des sabiduría e inteligencia para tener muchos entendimientos sobre lo que estamos aprendiendo. Te doy gracias por cuidarnos, protegernos de todo mal. Ayúdanos que nos vaya bien esta semana, guíanos en tu camino y te doy gracias por todo, papito lindo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, un abrazo, mis hermanos. Dios le pague por estar semana tras semana.